Mi gente, agárrense porque el chisme turco hoy viene fuerte. Tenemos detenciones que dejaron a todos en shock, romances que ya son oficiales, series que se despiden y hasta fans celebrando divorcios de una forma que no te vas a creer. Así que quédate porque esto se pone bueno. Resulta que la nueva serie de Lee Kan Lee, protagonizada por nada más y nada menos que Mer Ramazan Demir, sí, el mismísimo del Maltín Pescador, junto a Mina Armitage, sigue soltando adelantos y cada vez sube más las expectativas. Antes de anoche lanzaron un nuevo tráiler y la gente está on fire, comentando, reaccionando, o sea, el hype está real. Pero aquí viene el chisme bueno, aunque todavía no se ha confirmado la fecha oficial de estreno, la periodista Virsen Altuntash soltó la bomba y es que existe una alta posibilidad de que Delica Lee se estrene un lunes. Y tú dirás, ¿y qué tiene eso de especial? Pues todo. Porque los lunes actualmente tienen dueño y es la serie Ciudad Lejana que lleva 2 temporadas rompiendo ratings sin competencia real, solo medio acompañada por Yeretin Chokuklari pero sin quitarle el trono. O sea, si Delica Lee se lanza ese mismo día, estamos hablando de un choque directo de titanes en la televisión turca. Y ojo, que esta nueva serie no viene suave, porque además de Mer y Mina, el elenco incluye nombres fuertes como Salih Badensi, Melissa Sen, así que viene con todo para dar la pelea. Pero cuéntame, ¿crees que Delica Lee le quite el reinado a Ciudad Lejana? ¿O será otro intento fallido contra el gigante de los lunes? Mi gente, esto está intenso porque las cancelaciones en la TV turca no paran. Primero fue la serie Bajo la misma lluvia que lamentablemente no logró levantar en rating y terminó tomando la decisión de hacer final anticipado. Su último episodio se emite creo este 29 de marzo, cerrando antes de lo esperado y claro, después de eso todas las miradas se fueron directo a otra serie. La serie Celos, una de las apuestas fuertes del canal Now. Pero aquí viene el drama. Esta serie que se transmite los martes ha tenido un comportamiento bien inestable en rating. Algunas semanas sube, pero en general se mantiene baja. O sea, este típico caso de sube tantito y vuelve a caer. Y como ya estamos cerca del final de temporada, la gran pregunta era, ¿la van a cancelar también? Pues alguien le preguntó directamente a la periodista Virginia Altuntash y ella respondió clarito, no, por ahora continúa. Sí, así como lo oyes, Celos no está cancelada, al menos por ahora. Pero ojo, esto no significa que esté 100% a salvo. Si los ratings no mejoran, ya tú sabes cómo es esto en la TV turca, cualquier cosa puede pasar. ¿Pero tú crees que Celos logre remontar o será la próxima en despedirse inesperadamente? Mi gente, esto parece novela turca, pero es la vida real. Todo explotó cuando salieron noticias sobre el empresario Hakan Sabancı y la actriz Hande Erçel, quienes están en el ojo del huracán por una investigación en curso. Según la información, Hakan Sabancı fue detenido y sobre Hande Erçel se encontraba fuera del país, se emitió una orden de captura, o sea, esto no es cualquier chisme, esto es tema serio. Pero espérate porque aquí entra el plot twist. Cuando sus nombres comenzaron a sonar juntos en el mismo caso, las miradas se fueron directo a alguien del pasado. Sí, hablamos de la ex de Sabancı, Aygun Aydin. Para los que no lo saben, ellos tuvieron una relación bastante polémica en su momento, así que imagínate el interés. Resulta que Aygun empezó a subir mensajes directo a redes y la gente de una vez está tirando pullas, se está burlando. Y claro, la presión fue tanta que ella decidió hablar claro. En su comunicado dijo algo muy importante, que no se alegra del mal de nadie, que aunque tuvo muy malas experiencias con Hakan, eso ya quedó en el pasado, y que le desea fuerza tanto a él como a su familia. Y sobre Hande Erçel también opinó, dijo que le entristece verla involucrada en esto, porque cuando trabajaron juntas nunca vio nada negativo en ella y la considera una persona exitosa que representa bien a Turquía. Y ojo con esto porque también aclaró algo curioso. Ese post que muchos pensaron que era indirecta según ella fue pura coincidencia y lo subió antes de que saliera la noticia. Además pidió que no la metan en el problema ni creen rumores falsos, aunque suene tentador para el chisme. En resumen, hay un caso legal serio en desarrollo, más adelante le voy a hablar de eso. Nombres muy conocidos están involucrados y una ex que muchos esperaban que atacara salió a bajar la tensión. Más adelante les voy a hablar de Hande.
más adelante en este video, ¿ok? Pero bueno, mi gente, esto está como de novela turca premium porque hay un amor nuevo, pero también recuerdos del pasado que están dando de qué hablar. Pero bueno, empecemos con la noticia bomba. El actor Merja Söğütlü ya no está escondiendo nada. Después de varios días de rumores, fotos juntos y especulaciones, confirmó su relación con Zeynep Artukmash. Los dos fueron vistos juntos en varios eventos, incluyendo una gala, y cuando la prensa le preguntó directamente, él tranquilo y sin esconderse soltó: va bien, está bonito, luego hablamos de eso. O sea, no dijo mucho, pero dijo todo. Y por si fuera poco, luego lo confirmó aún más claro, dijo que no está ocultando la relación, que todo va súper bien y que incluso pasaron vacaciones juntos. Así que sí, mi gente, hay amor confirmado. Pero ahora viene el giro de la película, porque cuando todo parecía bonito y tranquilo apareció el pasado. Y ese pasado tiene nombre y apellido y se llama Afra Sarayoglu. Resulta que en redes empezó a circular un video viejo donde aparece Zeynep y Afra incluso participando en un tren de TikTok. Sí, como lo oyes, la actual y la ex en el mismo video. Y por si no recuerdas el contexto, Merja Söğütlü y Afra Sarayoglu fueron una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Durante bastante tiempo tenían química brutal y su ruptura dejó a muchos en shock. Después de eso, Afra fue relacionada con Merra Demir tras su cercanía en el Martín Pescador, aunque esa historia también ya terminó. Y ahora la vida da vueltas rarísimas porque el ex de Afra, Merja Söğütlü, está con Zeynep. Y Zeynep tiene videos con Afra del pasado. Esto parece conectado por todos lados, mi gente. Conclusión: romance confirmado, pasado que regresa con videos virales y un triángulo directo que tiene a todo el mundo hablando. Y bueno, mi gente, esto sí que nadie lo vio venir porque el guapísimo Burak Çelik vuelve a hacer noticia, pero esta vez no por la serie, sino por su vida personal. Y es que se viene el bebé número 2. Sí, mi gente, así como lo oyes, y lo más impactante es que solo han pasado 8 meses después de haber nacido su primer bebé. Recordemos un chin, Burak se casó con Ece Çelik el 26 de diciembre del 2024 en Montenegro y luego el 8 de agosto nació su primer hijo. En ese momento él estaba full emocionado y dijo: el mejor día de mi vida, bienvenido hijo mío. O sea, puro amorcito. Y ahora la noticia que derritió las redes fue que Ece, quien soltó la bomba, compartió el momento en que descubrió que estaba embarazada otra vez con un mensajito simple pero poderoso, una vez más. Y lo más lindo, también mostraron la reacción de Burak, súper tranquilo, pero con esa felicidad que no se puede disimular. O sea, este hombre estaba en modo otro bebé, vámonos. La serie Veliaht, que prometía muchísimo desde el inicio, llegó a su final, como saben, en el episodio 26. Y sí, duele porque esta producción arrancó con todo. Un elenco fuerte, una historia llamativa y unas escenas grabadas en Cars que era un espectáculo visual. O sea, tenía todos los ingredientes. Pero al final los ratings no acompañaron. Y como era de esperarse, quien no podía quedarse callado era su protagonista. El actor Akin Akinosu, quien interpretó a Timur, a quien se despidió del proyecto con un mensaje que, mira, eso fue pura poesía. Básicamente dijo que los caminos no siempre terminan, se transforman, las historias no se acaban, evolucionan, y que Veliaht no solo fue una serie, sino un lugar donde aprendió a amar el arte de otra forma. Y cerró con una frase que dejó a todos pensando: lo logré, mamá, pude ser el heredero. O sea, directo al corazón. En resumen, familia, serie con potencial pero sin apoyo en rating, final confirmado en el episodio 26. Y un protagonista que se despidió como todo un artista. Pero cuéntame, ¿tú llegaste a ver a Veliaht? ¿Crees que se merecía más tiempo o fue justo el final? Y como saben, la actriz Hande Erçel vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez por un tema legal bastante delicado. Todo esto forma parte de una investigación por sustancias prohibidas que está siendo llevada a cabo por la Fiscalía de Estambul y que involucra a figuras conocidas, no solo a Hande Erçel, a empresarios, deportistas, muchísima gente. Hande, que estaba fuera del país, tenía una orden de captura y en cuanto regresó a Turquía fue detenida inmediatamente. Bueno, ¿qué pasó después? Según los medios de comunicación en Turquía, la actriz fue llevada al tribunal en Estambul, donde dio su declaración oficial y luego fue enviada al Instituto de Medicina Forense.
Allí tuvo que someterse a pruebas importantes como muestra de sangre, muestra de cabello. Sí, mi gente, pruebas que se usan en este tipo de investigaciones, normal. Y ojo, porque no solo es ella, en esta operación aparecen muchas figuras conocidas como el empresario Hakan Sabancı, Diden Soydan, Murat Elmas, entre varios más. O sea, esto es un caso grande. En resumen, mi gente, Yahande regresó al país y fue detenida, dio declaraciones ante la fiscalía, se sometió a pruebas forenses y el caso sigue en desarrollo. Importante, hasta ahora esto es parte de una investigación en curso, así que no hay conclusiones finales todavía. Pero cuéntame, ¿tú crees que esto afecte su carrera o piensas que todo se va a aclarar pronto? Los estaré leyendo porque esto está fuerte y apenas al parecer comienza. Yo les estaré llevando más actualizaciones sobre este caso. Y aclaro, todo lo que le acabo de compartir ahora están en todos los medios de Turquía. No es que le estoy poniendo de más, le compartí la información exactamente como está en los medios turcos, ¿ok? A mí no me interesa inventar ni poner de más, porque eso a mí no me deja nada. Y bueno, mi gente, si te gustan las historias tipo colegio, amistades, problemas reales y full emocionales, esta serie hay que tenerla en el radar. Y si se trata de la serie Daha 17, la nueva apuesta de Canal D, que ya está a punto de empezar sus grabaciones este mismo fin de semana. Y atención porque el elenco sigue creciendo. La serie ya cuenta con nombres como Nesrin Kabazade, Yeren Ayruk, Dilara Akçusek y ahora se suma otro más al elenco. Özguhan Şener entra oficialmente al proyecto y no con cualquier personaje, será un profesor de literatura en una escuela, pero también un tipo cercano, de esos que se involucran con los estudiantes. Básicamente el profe que marca vidas. La historia se centrará en jóvenes estudiantes y todo lo que viven en esa etapa, problemas personales, relaciones, decisiones que cambian todo, o sea, drama adolescente con profundidad, no solo superficiales. En resumen, mi gente, nueva serie juvenil en camino, con elenco sólido y creciendo, personajes que prometen conectar full con el público. Pero cuéntame, ¿te gustan este tipo de series colegial, con drama juvenil, o prefieres esas novelas intensas tipo mafia y traición? Bueno, señores, esto que les voy a contar a continuación sí es tipo fanatismo de otro nivel, porque lo que pasó con esta serie no es normal, es icónico. Todo viene de la serie Halef, el sucesor, donde finalmente pasó lo que todo el mundo en Turquía estaba esperando. Melek y Serhat se divorciaron. Para ponerte en contexto, el personaje de Melek, quien lo interpreta Ibuke Pusak, lleva tiempo en una relación complicada con Serhat, y con todo ese drama amoroso, incluyendo el triángulo, los fans estaban como suéltalo ya. Y cuando por fin llegó el divorcio en la serie, los fans hicieron algo inesperado. Le mandaron baklava a Ibuke Pusak. Sí, como la celebración del divorcio. O sea, mi gente, celebrando como si fuera una ruptura real. Y lo mejor es que ella misma lo compartió en redes, mostró el regalito y claramente estaba sorprendida pero feliz. Sin duda esta serie sigue siendo una de las más comentadas de los jueves y es una locura todo esto. En resumen, divorcio esperado por todo el fandom, fan celebrando como si fuera fiesta real y baklava volando como premio. Cuéntenme, ¿ustedes creen que esto es amor por una serie o ya es demasiado? ¿Tú también hubieras mandado tu dulce o te quedas tranquilo viendo el drama? Nada, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse, like, compartan, manita arriba. Síganme en mi otro canal, seguro los videos les están saliendo por ahí. Y nos estaremos viendo en otro. Os quiero mucho, bye bye, hasta la próxima.